Bueno, allí tienen, en este caso, el nuevo libro, Sereñi, un artiguista del siglo XX, editado por Banda Oriental. Esto tiene que ver con este año Sereñi, de alguna manera, este 2016, en el marco de los 100 años del nacimiento del general Sereñi. Pero no quiero dejar de mostrarles la tapa de este otro libro, porque tiene una fotografía, y ya con esto le doy la bienvenida y le pido a Gerardo que me comente esta fotografía. Ah, no, voy a correr por el sobreimpreso que tengo. No, déjalo ahí, déjenme, porque si no el sobreimpreso que tenemos al aire tapa esa dureza, ese enojo, esa firmeza en la mirada. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? ¿De dónde es esta foto? Bueno, esta foto es nada menos que es la foto de preso del general Sereñi. En el archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, de Información e Inteligencia, estaban los prontuarios, las fichas patronímicas, con las fotos de los distintos militares constitucionalistas presos. Y Sereñi se distinguía porque Sereñi en esas fotos siempre se ponía desafiante, enojado. Hay varias de esas fotos. Y cuando vi esa foto dije, esta foto es todo un símbolo. Hubiera sido posible... Está buenísimo la foto como para ilustrar, ¿no? No, es que además... Claro. Digo, ¿hubiera sido posible el Frente Amplio sin este hombre? No. En el 71, como se ha dicho, Sereñi venía de una actividad militar de casi 40 años. Era el líder constitucionalista, había sido, cuando Gestido asume la presidencia, lo pone en el poder militar por excelencia, que era la jefatura de la región militar número 1, que durante el colegiado blanco había estado en manos del rival de Sereñi, que era el fundador de la logia Teniente de Artigas, a quien todos referían como el mentor de un intento golpista, que era Óscar Aguerrondo. Gestido, para afirmar una línea constitucionalista, desplaza a Aguerrondo, al que deja sin destino, y pone en la región militar número 1 nada menos que a Aníbal Sereñi, que es el general más importante durante la presidencia de Gestido. Luego Gestido muere y ahí va a haber un enfrentamiento durísimo entre Sereñi y Pacheco, que termina en la renuncia de Sereñi. En el primer momento, Michelini, que lo había descubierto como un político en potencia, lo quiere hacer líder de un frente de vallismo radical dentro del Partido Colorado. Pero en las conversaciones no prospera. ¿Por qué? Porque Vasconcellos no cedía el primer lugar. Entonces, luego en el proceso de conjunción del Frente Amplio, Michelini lo lleva al Frente Amplio. Y allí, bueno, en las conversaciones que incorporaban, fíjate qué figuras: Rodney Arismendi, Juan Pablo Terra, Enrique Erro, Álvaro Roballo, Selmar Michelini, Francisco Rodríguez Jamuso. Sereñi es una suerte de primus inter pares, o sea, no era el líder. Ahora, luego en prisión, y hasta su renuncia, bueno, sin Sereñi no hubiera sido posible el Frente Amplio. Por ejemplo, a la salida de la dictadura, el Frente Amplio no se hubiera reconstituido sin Sereñi, porque se olvida que las partidas de defunción sobre el Frente Amplio no solo provinieron de los militares que los proscribieron para siempre, provenían también de iniciativas de intentos de los partidos tradicionales, pero también de iniciativas dentro de filas. El Partido Demócrata Cristiano se había ido del Frente Amplio en el año 74. Michelini conversaba con Wilson Ferrer Aldunate en Buenos Aires para construir, una conjunción. ¿Qué hubiera sido de eso? Mucho se ha dicho que Michelini nunca hubiera roto, sobre todo con Sereñi, pero había conversaciones. Incluso se hablaba en broma, en serio, de la fórmula Wilson-Selmar. Dentro del PGP había gente que ya estaba pensando en la articulación con el Partido Colorado. El Partido Comunista había impulsado la convergencia democrática, que era un corrimiento, por lo menos conjuntural, hacia una posible votación a Wilson Ferreira. Enrique Erro se había ido del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio estaba desflecado como lo revelaría el voto en blanco del 82. Un Frente Amplio que había obtenido 300.000 votos
en el 71 y que en la convocatoria del general Seregni desde la prisión, con el respaldo del Partido Demócrata Cristiano, que estaba afuera, obtiene 85.000 votos, que igual eran muy importantes. ¿Por qué? Porque revelaban que, proscripto el Frente Amplio, los Frente Amplistas decidían la elección entre blancos y colorados. Por eso, el planteo de la necesidad de darle un canal de identidad, pero luego, una vez que se reinstaura la democracia, hubo infinidad de circunstancias. La ruptura del 88 y 89 fue una de las oportunidades en donde el Frente Amplio estuvo a punto de romperse. Ahí se rompió. El BGP y el PDC se van y conforman el nuevo espacio. Pero en muchas otras oportunidades, las confrontaciones internas llevaban a que estaba en los umbrales de la ruptura. Y ahí siempre Seregni tejiendo, tejiendo. ¿Qué características del líder tuvo Seregni que se podían destacar? Seregni, ahí hay un estudio muy interesante de Botinelli sobre 10 etapas en el liderazgo de Seregni. Seregni era un hombre que, siendo presidente del Frente Amplio, y esto es muy, muy impresionante, él debatía en la interna de manera férrea y sobre todo era muy, muy firme cuando forjaba una convicción. Pero una vez que el Frente Amplio, del cual era presidente, asumía una posición, él dejaba su posición y representaba la opinión de su colectivo. Esto que parece tan sencillo. No, que hoy justamente vemos la contracara de esto. La contracara. Todo el tiempo. La contracara. Seregni, por ejemplo, te doy un ejemplo. En febrero del 73 asumió, en ocasión de la primera parte del golpe del 73, públicamente, en el famoso discurso de la Unión, una postura que hoy podemos criticar. Oligarquía-pueblo, los militares febreristas. Bueno, no era su postura. Él dividía bien oligarquía-pueblo, pero él conocía a quienes se afirmaban como militares febreristas y no creía en ellos, y menos creía en los documentos 4 y 7. Pero la gran mayoría del Frente Amplio, con honrosas excepciones, creía que esa era la orientación. Y él adapta ese discurso y él lo adapta toma como propio. Esa discusión. Lo hizo hasta que renunció a la presidencia el 5 de febrero de 1996. En otro memorable discurso también. En otro memorable discurso en donde explicaba que, él que siempre había expresado la síntesis del grupo político, la síntesis del Frente Amplio, ya no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él había dado la palabra y había sido desautorizado. Creo que es una de las pocas veces que lo veo emocionado. El quiebra en momentos del discurso. Esa frase, no puedo permanecer ni un minuto más, esa frase es... Ahí está, es impresionante, en la serie documental, en el último tomo, va a salir, es impresionante, no está la carta, se ha perdido como tantas cosas que se han perdido, no está la carta de renuncia a la mesa política, el original, pero está el borrador. Qué increíble que no esté. Es impresionante, los partidos no han cuidado la memoria histórica de los partidos, pero está el borrador. Y a veces los borradores son más interesantes que los originales. Es cierto, es cierto. Porque está lo que uno siente y lo que uno tacha y dice, esto lo voy a cambiar por tal palabra que suena... Exactamente. Está el borrador y está la tachadura, y hay una frase que no parece estar tachada, pero capaz que está tachada, pero que expresa de alguna manera el sereñismo en su firmeza cabal, una vez que formaba convicción. Él que era un negociador cuando formaba una convicción. Decía, entiéndase que esta decisión parte de un proceso de racionalidad política, por lo tanto debe ser considerada definitiva. Claro. O sea, era esa idea de pensar. Pensar siempre con la perspectiva de la mañana siguiente. Pensar en clave estratégica. Forjar una síntesis con el resto de sus compañeros. Pero una vez que la convicción estaba establecida, la firmeza. Esa no era una renuncia de ida y vuelta como tantas renuncias. A partir de allí, Seregni empezó a expresar lo que pensaba. Y la gente, los frente amplistas, muchos frente amplistas, lo acusaron de traidor. Claro, muchos se enojaron con Seregni a partir de Muchos se enojaron. ¿Por qué?
Porque Seregni ahí expresaba lo que él realmente... Ahí Seregni era Seregni, no el Frente Amplio. Exactamente. Entonces, eso expresa esa idea de cómo él entendía el liderazgo político. Mientras ocupaba un cargo de responsabilidad política, él se debía a su grupo, se debía a la síntesis que debía forjarse adentro. Pero una vez que había dejado de ser presidente del Frente Amplio, seguía en la política, seguía siendo frente amplista, pero ahí se sentía liberado para decir, bueno, lo que dice en el Paraninfo, en el último de sus discursos. Ahora, decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y hacer lo que se dice. Ahora, hay algo que tal vez he tratado de entender de dónde surge y seguramente Gerardo pueda tener algún indicio de eso. ¿Qué es? A ver, quiero ser claro porque necesito contextualizar con la creación del Frente Amplio, con la figura de Seregni en ese momento, siempre denominado como el general, pero un general sin uniforme. A ver si me entendés, Gerardo, a lo que apunto. Por decisión propia, ¿verdad? Un general sin uniforme en una fuerza política que de alguna manera, si uno se remonta a la década del 70, tiene como una suerte de nostalgia y digo, de hecho sus pilares políticos tenían aquella cosa hacia Cuba, hacia Fidel. Digo, podía haber un enamoramiento del uniforme también como figura. ¿Por qué el general Seregni es un general sin uniforme como político? Es una muy buena definición, muy buena. Porque Seregni, a lo largo de toda su carrera política, fue un general. Siguió siendo general. Y muchos de sus valores más encarnados tenían que ver con su visión de la vocación militar. Él, cuando asume que quiere ser militar, a los 16 años, sorprendió a todos. En primer lugar, a su familia. Su padre era anarquista, luego ballista, le había puesto líber y quería que fuera maestro. Tenía excelentes notas en el Liceo Zorrilla. Era un artiguista fanático, entre otras cosas porque había tenido de profesor de historia a Óscar Seco Yauri. Defensor de la figura de Artigas como pocos, ¿no? Como pocos. Y dice, quiero ser militar. Año 33. Claro. No lo podían entender. Claro. Pero no lo podían entender profesores. Y sin embargo, si tú vimos el legajo militar, es impresionante, es un documento de casi 1000 páginas, en donde están todas las evaluaciones de todos los generales por los que lo lideraron, generales de las visiones ideológicas más dispares, y todos destacan una y otra vez que es un hombre excepcional, que es un soldado. Hay una visión que dice, es el compañero perfecto. Y Seregni deja la actividad militar y nunca rehúye de su vocación, no borra las huellas, sigue diciendo, incluso cuando es sometido a escarnio durante la dictadura, él fue torturado en la dictadura. A los militares sereñistas y a los militares constitucionalistas hubo una especial saña, y la gente cree que no, que estaban presos y nada más. No. Sí, que tenían una sala VIP. Claro, fue muy calumniado en dictadura y luego también por los propios compañeros. Pero hubo sectores del ejército que a su muerte, y esto está en el libro, se apersonaron a los líderes del Frente Amplio para señalar que ellos no iban a participar en los honores fúnebres dispuestos por el presidente de la época, que era Jorge Valle. El odio, el encono. Hacían práctica de tiro en los años 82, 83, con muñecos que tenían el rostro de Wilson Ferreira y el rostro de Líber Seregni. Entonces, el encono, el odio, era enorme. Y sin embargo, Seregni una y otra vez siempre destacó que era un militar, que tenía una vocación militar, y al mismo tiempo mucho de su estilo político tenía que ver con ciertas virtudes que le venían de su forma de entender la vida militar. Claro. La palabra. La palabra, claro. La lealtad. La patria. La noción de patria. Exacto. Él, por ejemplo, en los discursos, que se los hacía copiar con letra grande, porque era coqueto el general, no le gustaba parecer mucho con lentes, a Bettel. Entonces le pedía a Bettel que los escribiera con una letra grande.
Cuando aparecía uruguayo, tachaba y ponía oriental. Claro. Y Claro. permanentemente hablaba De los orientales. del padre Artigas. Bueno, por eso esa idea de un general sin uniforme es una idea muy cabal, porque efectivamente él no fue un militar cuartelero, llegó a tener mando de tropa muy tarde. Cuando fue general, prácticamente fue un militar intelectual. Él estuvo en el Instituto Militar Geográfico Histórico y Geográfico, estuvo en el IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores, fue docente. Él siempre decía, fui pésimo docente porque todos estos golpistas fueron alumnos míos. Fueron alumnos míos. Sin embargo, cultivaba un espectro de relaciones que no era típico entre los militares. Sin embargo, tenía, incluso hasta en la apostura, Sí, totalmente. tenía la postura militar que lo distinguía sin duda. Y un Seregni un Seregni contemporáneo que tenía a dos figuras emergentes como Astori y Vázquez, y que el péndulo de Seregni, ¿hacia dónde se inclinaba? ¿Hacia uno u otro o era equidistante? No. Era muy claro y además muy lógico. Astori lo había conocido en los años 60. Astori había sido fundador del Frente Amplio. Astori, durante la dictadura, había conformado los llamados grupos de base General Seregni. A la salida de la dictadura, Astori, junto con Curiel, eran los principales asesores económicos del general Seregni. A Tabaré Vázquez lo conoce recién en el año 89. Claro. Y Tabaré Vázquez era la antítesis de Astori. Astori era previsible, ordenado, universitario. Tabaré Vázquez era puro carisma, era un doctor, era la ejecución, no la deliberación. Entonces, cuando es electo intendente de Montevideo, más allá del cariño, Astori, Seregni quiso como orientarlo en cierta clave paternalista. Y se encontró. Se encontró del otro lado con alguien que tenía un sentido de la autoridad muy distinto. Un general y un doctor. Dos focos de poder muy grandes. Y allí, faltó química. Obviamente había mucha más química entre Seregni y Astori que entre Seregni y Tabaré Vázquez. Pero, y ahí también el liderazgo, el general sin uniforme. El delfín de Seregni era sin duda Astori. Claro. Era el que le daba más previsibilidad al futuro del Frente Amplio. Pero Seregni, con esa racionalidad política que lo caracterizaba y con esa generosidad, a una edad en donde hoy si habría candidatos presidenciales, porque en el año 94 Seregni tenía 78 años. Hoy, si varios tuvieran 78 años, el año de las elecciones, Sí. pero ya estaban en campaña. Claro. Bueno, Seregni ya 5 años antes había dicho, yo no voy a hacer más. Y buscó la renovación y la construyó. Seregni advirtió de inmediato en el pueblo frente amplista que el carisma del pueblo frente amplista estaba del lado de Tabaré. Entonces, él, y esto le costó un gran disgusto con Astori, él ungió a Tabaré Vázquez. Él dijo en una mesa política, en forma inadvertida, cuando se discutía, cerró la discusión y dice, Tabaré, vamos a dejar las cosas. Nadie puede entender, nadie va a poder entender que tú no seas el candidato del Frente Amplio. Claro. Y Astori, quien no había sido avisado, después Astori lo aceptó, lo aceptó. Y el tiempo probó que el general tenía buen ojo. Tenía buen ojo, tenía Dos veces presidente, ¿no? el olfato del político. Y Realmente. tenía la generosidad, porque también era nombrar a su heredero. Claro. Y sabía que un Frente Amplio liderado por Tabaré Vázquez era inevitablemente un Frente Amplio que se iba a distanciar del Frente Amplio como lo concebía Seregni. Sin embargo, creía que era la mejor solución para el Frente Amplio, no solo en clave electoral, sino en clave política. Muchos de los hoy dirigentes, autoridades frente amplistas que finalmente están en el gobierno,
criticaron en su momento por sus decisiones al general Sereñi. Ya hicimos mención, algunos incluso frente amplistas consideraron que Sereñi fue un traidor. Otros, y unos los podría decir hasta los nombres porque los escuchó en su momento, atribuyeron ciertos cambios del general a su avanzada edad. Personalmente consideré siempre que era una gigantesca mentira, que era una infamia total, pero quiero ceñirme al conocimiento que como historiador tenés. Absolutamente. Porque hubo, bueno, lo que pasa que Sereñi está... Absolutamente. El 5 de febrero de 1996, el día del famoso discurso en la explanada de la AFE, en aquel auditorio, algunos ya sabían el contenido del discurso. Claro. Por ejemplo, Tabaré Vázquez sabía el contenido del discurso, no estuvo. Estaba tomando vacaciones en una zona perdida de Colonia, en donde no había televisión, ni radio, ni teléfono. Pero allí hubo llantos, pero hubo sonrisas. Sí. Hubo gritos de Sereñi, amigo, el pueblo está contigo. Pero también hubo gritos de traidor y de mentiroso. Y esa noche hubo fiestas de algunos dirigentes frente amplistas que entendían que lo mejor que le podía pasar al Frente Amplio era que el general dejara de estorbar y que emergiera un nuevo liderazgo. Tenemos que cerrar, Gerardo, pero yo no quiero dejar de preguntarte qué tan apartado está el Frente Amplio hoy de aquel que forjó en su momento Sereñi. Es una pregunta difícil de contestar porque uno nunca puede hablar por los muertos. Yo lo único que destaco, y es simplemente un registro, 100 años del nacimiento de Sereñi. Pero en los últimos años, en los discursos de los principales dirigentes frente amplistas, ¿tú has escuchado las referencias a Sereñi? Prácticamente no. ¿Has escuchado las referencias al sereñismo? No. En los últimos 2 discursos, donde asumieron como presidentes de la República, en el 2010, José Mujica, y en el 2015, Tabaré Vázquez por segunda vez, en los discursos de Asunción, tanto el día de la victoria como en la Asamblea General, no hubo una única referencia al general Sereñi. Entonces Sereñi se ha vuelto un ausente, por lo menos del discurso. Dejo a los televidentes si los valores del sereñismo, si con los valores del sereñismo pasa otro tanto. Bueno, ha sido nuevamente un gran placer estar con Gerardo Caetano. De Siempre más es está poco, decir, ¿no? siempre es poco. Siempre es poco. Siempre es poco, y más cuando a uno le van surgiendo y surgiendo imágenes. Mientras hablábamos con Gerardo, te cuento, Gerardo, porque prácticamente no veíamos el monitor, fueron todas las imágenes de muchas de las situaciones conocidas, pero también de aquel programa de prioridad al que hacíamos referencia, aquel debate entre Wilson Sereñi con Marquesano al medio, con Barret Puig a la izquierda, Omar de Feo a la derecha, recordado y sobre el que hicimos referencia antes de salir al aire. A uno le queda la sensación, yo recuerdo perfectamente, lo digo sin ningún tipo de empacho, me acuerdo perfectamente el momento en el que a través de la televisión vi el discurso de febrero de Sereñi y yo lloré. Yo lloré. Empecé a intuir lo que venía por la manera en que él va asumiendo cuando toma la bandera y cuando lo larga. A mí se me hizo un nudo en la garganta y lloré. Pero lloré porque quienes vivimos el proceso de la dictadura y la salida democrática del país, sabíamos mucho más allá de las diferencias ideológicas que podíamos tener, el significado que tenían en la historia contemporánea del país hombres como el general Sereñi. Entonces digo, ¿quiénes festejarán estos 100 años dentro de la fuerza política del Frente Amplio? Habrá que verlo. Y además, está presente o no en el discurso. Un hombre que, como los grandes hombres, como Wilson Ferreira, como Valle y Ordóñez, como Aparicio Saravia, como Herrera, como Frugoni,
están radicados en la tradición de sus partidos, pero pasan a formar parte del patrimonio de la República. Absolutamente. Entonces, yo también creo, y lo digo en el prólogo, este no es un libro para los frenteamplistas, este no es un libro frenteamplista, este no es un libro oficialista. Yo no escribo libros oficialistas de nada ni de nadie. Además, Sereñi no necesita eso. No, claro. Pero este es un libro que a la población toda, venga de donde venga, le va a ayudar, por lo menos es el objetivo, a reconstruir una etapa muy difícil de la vida del país, en donde pasaron muchas cosas que tuvieron al general Sereñi en el error o en el acierto como un protagonista fundamental. Y yo creo que ese recuerdo imborrable del discurso, Canal 10 fue el único que lo televisó. Sí. Lo televisó totalmente. Totalmente, íntegro. Íntegro. Entonces, yo creo que la población, viniera de donde viniera, sintió en ese discurso, que además fue un discurso muy particular, sintió un impacto, sintió que algo, una etapa en la historia del país terminaba. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Gracias a Gerardo. ustedes.